Lisicki, Litvin y Asociados. Fernando, muy buenos días. Maxi Suárez Cardelli y Martín Paldrock, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Maxi y Martín, ¿cómo están? Muchas Gracias por el gracias. llamado. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo considerás esta medida de la AFIP de actualizar los montos mínimos, que en este caso van de 10.000 a 30.000 pesos, ¿no es cierto? Exacto, todas aquellas operaciones con tarjeta de crédito que yo realice en el mes y el acumulado sea mayor a 30.000 pesos, los bancos van a tener que reportar esa información a la AFIP. Lo que tenemos acá es una actualización de estos valores, cuyos valores, la última actualización había sido en el año 2018 y que por lo tanto, por el efecto de la inflación, estos valores se actualizan. Entonces, la idea un poco de esta normativa es generar determinada agilidad en la información que los bancos van a proporcionar y que tenga la AFIP una información de datos más automática, más actualizada y de operaciones más relevantes. Recordemos que la AFIP tiene una gran base de datos informáticas de nuestros consumos, de nuestras operaciones, de las expensas, de lo que pagamos con medicina prepaga, de los colegios. Entonces, lo que busca esto es actualizar el monto a partir del cual yo intercambio esa información con la AFIP. En general, al contribuyente de la diaria esta situación no le va a cambiar, es el dato que la AFIP tiene para alimentar esa mega base de datos que hoy tiene, ¿sí? Hoy el contribuyente sabe qué información tiene cuando entra a lo que se llama nuestra parte, cuando entra con su clave fiscal a la página de la AFIP, donde la AFIP anualmente nos reporta nuestros consumos con tarjetas de débito, con tarjetas de crédito, expensas y todos los consumos relevantes que tenemos. Entonces es una información para ver si estamos bien categorizados, si estamos bien encuadrados tributariamente y demás. Y esta resolución también lo que viene a modificar son las operaciones con tarjetas de débito, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo acreditaciones mensuales en mi cuenta bancaria superiores a 90.000 pesos, bueno, los bancos ya van a estar reportando. O lo mismo en el caso de extracciones mensuales mayores a 90.000 pesos. Esto no significa que aquellas operaciones que estén por debajo de este valor, el fisco no las va a mirar. Es solamente el dato que los bancos tienen que reportar cuando un cliente supera esos parámetros. Entonces, si ese contribuyente tiene una fiscalización, una verificación, y un inspector está revisando las acreditaciones y no puede justificar, o sea, acreditaciones que tienen su cuenta de todos los meses de 50.000 pesos, bueno, ahí hay que justificarlo y si no tendrá que pagar el impuesto correspondiente. Entonces, en principio, AFIP lo que tiene son datos que lo pone en una matriz de riesgo para determinar determinados perfiles de contribuyentes. Y en base a eso llevar adelante su actividad de fiscalización, su actividad de control y demás, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Maxi Suárez Cardelli aquí. ¿Qué tal, Maxi? Llama la atención lo que tardó en actualizarse justamente en base a la inflación esta medida, ya que en 2018 fue la última vez que, como bien se informó y mencionabas, tuvo una actualización y la inflación 2019 fue muy alta, ni hablar lo que dejó el año pasado. Yo pensaba primero que justamente los 10.000 pesos hoy en día para cualquier compra, una compra grande, por ejemplo, ya no es 10.000 pesos en un supermercado. Cuesta mucho ganarlo, pero se va muy rápido, ese es el punto, ¿no? Exactamente. Entonces, que se haya actualizado a 30.000 pesos sigue de todas maneras pareciendo en algún punto poco, en algún punto también llama la atención, como te digo, que no se haya actualizado en años anteriores. ¿Por qué crees que ahora sí termina finalmente en los 10.000 en los 30.000 pesos? Bien, básicamente acá el volumen de operaciones bancarizadas ha aumentado en los últimos tiempos y sobre todo con la pandemia en forma muy acelerada, ¿no? Sí. Hoy, para que tengas una idea, cuando hablamos de tarjetas de débito, hay más de 33 millones de plásticos emitidas por bancos privados y otros 22 millones por entidades públicas. Entonces, el volumen de operaciones ha aumentado. Todo ese volumen de operaciones, de transacciones, es lo que los bancos tienen que reportar al fisco.
Entonces, de esta manera es como una herramienta que tiene la FIP y sobre todo los bancos de agilizar esta cuestión. Entonces, como bien vos decís, hay operaciones que hoy no son relevantes para el circuito formal para obtener este dato por parte de la FIP. Por eso es la actualización del monto. Si me preguntás en lo particular, ese monto todavía sigue siendo bajo, claro, o sigue siendo poco relevante. Y el tema es hasta cuándo, porque digo, la resolución no me establece un mecanismo de actualizar esos valores. Entonces vamos a depender de una resolución futura que vuelva a actualizar, ¿no es cierto?, esos valores. Esto además va a suscitar menos informes, lógicamente, porque en 10.000 pesos saltaba un informe por cualquier cosa, ¿no? Exactamente, entonces se reduce, por eso hablamos de una agilidad en esta operatoria bancaria, porque imagínense procesar toda la información a través de los bancos va a reducir la cantidad de información que vamos o que el banco va a brindar a la FIP. Recordemos que esa megabase de datos que tiene la FIP no solamente se alimenta de la información de los bancos. Cuando ustedes van a un comercio y compran o a un supermercado, se emite un ticket. Entonces, de acuerdo al monto que ustedes compran, dentro del ticket aparecen los datos identificatorios de ustedes, su número de documentos, su número de quit. Esa es otra base de datos de ingreso que tiene el fisco respecto de sus consumos. Entonces, no se la proporciona al banco, pero se la proporciona al comercio. Entonces, por eso es esta necesidad de actualizar ese valor para reportar operaciones en menor cantidad, obviamente, pero que sean de relevancia para el organismo. Y que en base a eso construyan esa matriz de riesgo que llamamos nosotros, de si una persona está bancarizada, si tiene un sueldo, si retira plata en efectivo, si tiene descubiertos. Bueno, son indicios de cómo se comporta ese perfil de contribuyente, ¿no? Correcto. Se deja en claro la conformación del triángulo, ¿no? En el caso de, por ejemplo, las compras del día a día, supermercado, bancos y AFIP, entonces. Exacto. Hay un montón de regímenes de información donde empresas, sector privado, sector de mercado de capitales y demás reportan mensualmente determinadas operaciones, ¿no? Y esa es la mega base de datos que el fisco se alimenta para poder llevar adelante sus acciones de fiscalización, de control, de supervisión que tiene a su cargo. Pensaba, por otro lado, también curva efecto Forer, ¿no? A más presión tributaria, menos gente queriendo tributar. ¿Esto no podría generar justamente este tipo de aumentos, el riesgo de que más personas decidan comprar en negro? A ver, cada comercio también tiene su, como te decía, su régimen de información en los tickets fiscales. Hoy, por ejemplo, si yo voy a comprar un comercio, tienen que identificar mis datos cuando supero los 15.000 pesos y pago en forma bancaria. Si pago en efectivo, y 30.000 pesos si pago en forma bancaria. Entonces ya los datos de mi quit están identificados, ¿no es cierto?, en ese comprobante, en esa factura electrónica. Entonces el fisco también se está nutriendo, ¿no es cierto?, de esa información. Por eso yo te decía al principio, si yo tengo todos los meses una acreditación de 50.000 pesos que puede ser de un alquiler que percibo y no lo declaro, bueno, el fisco en un marco de una fiscalización puntual que me haga lo detecta, bueno, eso es ajustable. ¿Eso qué significa? Que tengo que pagar el impuesto, que esto no es que yo ahora puedo evadir o dejar de pagar por esa acreditación. Es más difícil por ahí de detectarla, pero eso no significa que el fisco no la puede revisar. Estaba recordando algunos casos, volviendo a las compras del día, el supermercado, ¿no? En algún momento que uno, por ejemplo, pasaba un ticket de 5.000 pesos, te decían, bueno, te hago un segundo ticket porque este ya pasó los 5.000, ¿no? Exacto. Hoy al estar bancarizado, como que esa operación ha disminuido, claro. Por ahí en algún supermercado más chico, cuando se paga en efectivo, bueno, se llega hasta un determinado monto, que ahora son 15.000 pesos, que también son valores hoy relativamente bajos para una compra de una familia, ¿no? Fernando, nosotros ayer hablábamos en el programa sobre el aumento en la tarifa de la BTV en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde uno va a pagar el IVA ahora del 21%. Comparado con otros países, en Argentina, ¿pagamos muchísimo más impuestos o no? No cabe duda, ¿no es cierto? Hay un conjunto de impuestos que suman ya hoy más de 160, donde los cuales los más relevantes están dentro de un top 10.
Sí. Entonces se ha creado régimen de información, impuestos, tasa, impuestos hoy que son distorsivos, entonces que es tanta la presión fiscal que hay para el empresario, para la pequeña empresa y demás, que bueno, a veces cuesta mucho, ¿no es cierto?, resistir. Entonces pagamos bienes personales, pagamos el impuesto automotor, pagamos la BTV, entonces pagamos impuestos cuando compramos un auto, sea nuevo o usado. Entonces siempre está el componente impositivo en todas las operaciones transaccionales. Y hoy para comprar algo tengo que ver cómo me impacta el impuesto, qué puedo recuperar, en cuánto tiempo, si tengo que pagar y el fisco después me devuelve ese impuesto, en cuánto tiempo me lo va a devolver. Hablábamos de estas percepciones que me hacen con el impuesto a las ganancias del 35%, que ahora se puede pedir su devolución. Bueno, estoy perdiendo también económicamente o poder de compra, ¿no? Porque el fisco me la devuelve más de un año después. Entonces digo, esas son las cuestiones que hacen a la presión financiera y sumado al efecto inflacionario, la pérdida de valor adquisitivo cuando voy a recibir esa percepción que el fisco me devuelve. O sea que trabajamos varios meses para pagar impuestos, varios meses del año, por ejemplo. Y yo te diría que más de la mitad del año trabajando para poder pagar impuestos, ¿no? Y después el resto me queda libre. Por eso estamos dentro del ranking de los países con mayor presión tributaria. Bueno, Fernando, la verdad fuiste muy claro, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día. Gracias. Fernando López Chiesa, contador tributarista, socio del ISICI, Litvin y Asociados, y además es profesor universitario. Completísimo.